Bienvenidos a Jurídicos en Línea, un espacio creado como ejercicio educativo de la clase Obligaciones 2 de cuarto semestre del Programa Universitario de Derecho del Área Andina, bajo la tutoría de la docente Daniela Cernolotti. Soy Lina Merlano y hoy hablaremos sobre el origen de las obligaciones, sus efectos y formas de extinción en Colombia. Al final encontrarán un código QR con las referencias utilizadas en este video para mayor consulta. Iniciamos destacando lo que orienta el eje del pensamiento 1 al respecto de las obligaciones, es decir, que las relaciones obligacionales hacen parte de la cotidianidad de las nuevas ciudadanías y la evolución de la sociedad. Estas son celebradas diariamente en la vida de cualquier sujeto de derecho. Además, estas producen efectos inmediatos y a largo plazo. En ese sentido, las obligaciones logran los efectos deseados por las partes, reflejando la intención que tenían desde su origen. Están diseñadas para culminar o extinguirse en el tiempo y en las condiciones acordadas por las partes involucradas. Sin embargo, pueden surgir eventualidades que conduzcan a una terminación anormal, anticipada o excepcional de las obligaciones contraídas. Estas situaciones también producen efectos jurídicos y aunque no sean los deseados por los involucrados, estos están establecidos en la ley para cada caso, conforme al Código Civil y al Código de Comercio, en donde se encuentran las reglas que rigen las relaciones obligacionales, sus efectos y los límites, como también en el ordenamiento jurídico, donde tienen como fuente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional. De acuerdo con lo anterior, las obligaciones constituyen un eje esencial de las relaciones jurídicas. Su estudio permite comprender no solo la forma en que los ciudadanos interactúan en el ámbito legal, sino también cómo el Estado regula y protege y exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre las partes. En el presente texto se argumenta que el origen de las obligaciones, sus efectos y formas de extinción deben entenderse como desde una perspectiva integral, que abarque la teoría general del derecho, la jurisprudencia y los desafíos actuales de la aplicación práctica en Colombia. El origen entonces de las obligaciones en Colombia está fundamentado en el Código Civil, inspirado en gran medida por el Código de Napoleón y por la tradición romanista. De acuerdo con el referente del pensamiento del eje 1, las obligaciones tienen origen en la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito, como lo establece el artículo 1494 del Código Civil colombiano. De estas fuentes, la contractual es quizás la más relevante en la práctica, pues refleja la voluntad de las partes de obligarse mutuamente bajo condiciones previamente acordadas. Sin embargo, en un Estado social de derecho como lo es Colombia, también adquieren creciente importancia las obligaciones que nacen por mandato legal, en áreas como el derecho del consumidor y el derecho laboral y el administrativo, entre otros. Sin embargo, estudiar el origen, los efectos y las formas de extinción de las obligaciones implica enfrentarse a varios problemas relevantes. Algunos de los más importantes están relacionados con el estudio del origen de las obligaciones, como son la diversidad de fuentes. Las obligaciones pueden surgir de muchas fuentes: contratos, hechos ilícitos, cuasicontratos, ley, etc. El problema es determinar cuándo y cómo una conducta genera una obligación jurídicamente exigible. También la ambigüedad en la clasificación de las fuentes. Algunos actos no se encuadran claramente en una categoría. Por ejemplo, los llamados actos unilaterales de voluntad y la evolución de nuevas fuentes. Con la evolución social y tecnológica aparecen nuevas formas de generar obligaciones. Por otra parte, los problemas en el estudio de los efectos de las obligaciones, como por ejemplo, en la complejidad en las relaciones entre acreedor y deudor. No siempre es sencillo determinar los derechos y deberes que surgen para cada parte, especialmente en obligaciones con prestaciones complejas o múltiples partes. Otro sería el cumplimiento imperfecto o imparcial. El derecho no siempre ofrece criterios claros para determinar cuándo una obligación se ha cumplido adecuadamente, especialmente en contratos de trato sucesivo o de ejecución prolongada. Por otra parte está la interacción con otras ramas del derecho. Los efectos de una obligación pueden estar influenciados por normas de otras ramas del derecho como el derecho laboral, comercial o administrativo, lo que implica su análisis. Igualmente, sobre los problemas en el estudio de la extinción de las obligaciones,
se presenta una variedad de causas de extinción, como por ejemplo el pago, la compensación, la novación, la prescripción, la condonación, entre otros. Distinguirla y aplicar correctamente cada una puede ser difícil en la práctica. También se presenta la prescripción y caducidad. Los plazos para extinguir obligaciones pueden ser confusos o no estar claramente definidos y varían según el tipo de obligación y la legislación aplicable. Causalidad o consentimiento. Algunas formas de extinción como la condonación o la novación requieren el consentimiento de las partes. Determinar si este consentimiento existió y si fue válido puede generar conflictos interpretativos o incluso probatorios. El estudio de las obligaciones requiere un enfoque riguroso porque involucra conceptos que están en constante evolución. Muchos de los problemas provienen de la diversidad y complejidad de las fuentes, la ambigüedad normativa o doctrinal y las fuentes prácticas de interpretación, aplicación y prueba. Asimismo, los efectos de las obligaciones se reflejan en la exigibilidad del cumplimiento por parte del deudor y el derecho del acreedor a reclamar la ejecución o, en su defecto, una indemnización por perjuicio. Esta relación jurídica está protegida por el principio que lo pactado debe cumplirse. Sin embargo, esta regla encuentra límites cuando intervienen circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o el abuso del derecho. La jurisprudencia colombiana ha tenido que resolver numerosos conflictos, donde el equilibrio entre el cumplimiento de la obligación y los derechos fundamentales de la parte se torna complejo. En cuanto a las formas de extinción de las obligaciones, el Código Civil contempla varias: el pago o cumplimiento, la novación, la compensación, la confusión, la remisión y la pérdida del objeto debido, entre otros. El pago sigue siendo, pues obviamente, la forma más directa y natural de extinguir una obligación, pero las demás adquieren relevancia en situaciones donde por mutuo acuerdo o por hechos sobrevinientes se decide dar por terminada una obligación sin que necesariamente exista un cumplimiento literal. En este punto surgen importantes debates sobre la buena fe contractual, el enriquecimiento sin causa y la equidad en las relaciones jurídicas. Entonces es necesario señalar algunos problemas relevantes del régimen de obligaciones en Colombia. Entre ellos se destacan la morosidad judicial que impide la resolución oportuna de litigios, la asimetría de poder entre las partes, por ejemplo, entre consumidores y grandes empresas, y la inseguridad jurídica generada por interpretaciones jurídicas contradictorias. Además, el derecho debe adaptarse a los desafíos del entorno digital, donde surgen nuevas formas de contratación y de cumplimiento que no siempre están previstas en la legislación vigente. En conclusión, se podría afirmar que el régimen de obligaciones en Colombia se encuentra sólidamente estructurado desde el punto de vista normativo, pero enfrenta retos en su aplicación práctica. Las formas de extinción contempladas en la ley ofrecen soluciones teóricas, pero requieren actualización e interpretación coherentes con los nuevos tipos de relaciones sociales y económicas. Se requiere entonces una modernización normativa que contemple las nuevas formas de contratación, los desafíos del entorno digital y el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Solo así será posible garantizar que las obligaciones jurídicas sigan cumpliendo su función de estructurar relaciones justas, equilibradas y efectivas en el marco del Estado Social de Derecho colombiano. Finalmente, comprender su origen, efectos y formas de extinción permite no solo aplicar correctamente las normas, sino también avanzar hacia una justicia más equitativa, eficiente y acorde con las transformaciones sociales y tecnológicas del país. Esto es Jurídicos en Línea. Hoy abordamos el origen de las obligaciones, sus efectos y las formas de extinción en Colombia. Gracias por acompañarnos.